Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio estar en la casa de Dios y en el cual vamos a repasar algunos conceptos de la lección para esta semana. Es un tema, no deja de ser relevante y pues, ¿qué les puedo decir? Más que nos disfrutamos el evento. Bueno, por favor, al iPad. Esto que vamos a presentar en esta primera parte de este tiempo es dándole continuidad al sermón que tuvimos el sábado pasado por el pastor Medina y también de la lección. Lo que voy a mostrar es una experiencia que sucede hoy en un país del África y que es una experiencia que la han vivido varios hermanos, que no tiene nada que refutar, sino al contrario es una evidencia después de tantos años que han pasado de la siguiente experiencia que voy a mostrar. En el libro de Mateo, en capítulo 6, tenemos una declaración que dice: no os afanéis por vuestra vida, porque es una preocupación dada el esquema de supervivencia. Y tenemos también en el Éxodo cómo el Señor le dijo a su pueblo, y esto es antes de los mandamientos en el monte, que les dijo: pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Y luego en el verso 15 dice: es el pan que el Eterno os da para comer. En esta parte del África sucede lo siguiente. En esta parte del África, ahí está una iglesia. No sé cómo se pronuncia, pero lo voy a letrar como si fuera español. Y dice: Bem-vindos a Missão Adventista de Namba. Ok. Entonces, el 19 de marzo de 1939 sucedió esto y que está confirmado por la Conferencia General. En 1947, aproximadamente unos 10 años después, un pastor de la Conferencia General fue a visitar este lugar y dio testimonio en esta revista. Esta es la iglesita que ustedes ven allí al fondo, o donde sucede esto en la selva. ¿Y qué es lo que están haciendo estos pastores? Están recogiendo maná. Maná en este tiempo, después de tantos años que Dios le diera su instrucción al pueblo de Israel, después de salir de Egipto, y a la cual les ofrecía que los iba a alimentar. Y aquí el pastor Tim muestra lo que él recogió, muestra también cómo lo encuentran en la maleza, y aquí vemos en la mano de un hermano como dice la Biblia, como las hojuelas. Aquí está el testimonio de quienes estaban en ese momento. Y lo que les muestro al siguiente es el resultado del laboratorio, donde especifica: la muestra podría entonces fortalecer una buena fuente de nutrientes para la dieta humana, lo que coincide con las expectativas para
muestra de maná. ¿Qué le parece? No es una historia ficticia lo que pasó en aquel tiempo. Rebatámosla. Rebatamos esta realidad que sucede todavía, porque les voy a mostrar más adelante, sí, un video y dice: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Y creo que todos tenemos nuestra experiencia de cómo el Señor nos ha alimentado, nos ha dado los recursos, nos da las promesas, el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Dice otra frase del Espíritu Profecía que dice: muchos son incapaces de idear planes definidos para lo porvenir. Y leo lo que está adelante. Muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dice: dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. 1 Samuel 2:9. Dios, y esta frase me gusta mucho, y Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que de ellos mismos escogieran, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen los colaboradores con Dios. ¡Qué declaración! A veces nosotros le decimos: Señor, ¿y por qué esto? Si se descorriera el velo, como dice Elena de White, veríamos que si se nos pidiera una decisión para ver lo que está sucediendo y veríamos el final, decidiríamos lo mismo que Dios ha provisto para nosotros. Dice el hermano Tim, que Dios nos bendiga. Quiero pedirle al equipo de producción que pase el siguiente video. El siguiente video es el testimonio del pastor Velázquez, que la Universidad de Montemorelos le pidió que fuera a este país donde hay una extensión de Montemorelos en la escuela de teología. Y entonces él fue al momento de graduación junto con su esposa. Veamos el testimonio. Es un gusto saludarles, apreciados hermanos, y compartir con ustedes una experiencia inolvidable en un viaje que hicimos al país de Angola, en África. La Universidad de Montemorelos me pidió que fuese en compañía de mi esposa a graduar una generación de alumnos de teología, puesto que es extensión de Montemorelos. En aquella ocasión nos regalaron estos vestimenta típica de aquel país, que hoy nos la ponemos para compartir con ustedes esta hermosa experiencia espiritual. Nos habían dicho aquí en Montemorelos, el pastor Tim, que no deberíamos de dejar de ir a un lugar muy especial para la iglesia, donde han sucedido milagros en nuestra época. Es un lugar donde cae maná. Actualmente todavía cae maná. Y quiero contarles la historia. Llegamos a ese lugar después de varias horas de ir en un carro, en un jeep, porque había lugares donde teníamos que bajar a un río y subir, y bastante difícil, pero llegamos a ese lugar, precioso lugar. Un lugar que tiene la iglesia, y la iglesia donde se reúnen los hermanos es en un lugar alto. Y al fondo se ve todo el terreno que tiene la iglesia, y es un lugar hermoso, donde no tienen actualmente nada, pero en un futuro quizás ellos construirán una escuela o algo allí. Fuimos recibidos por los hermanos que viven en este lugar. Al lado de la iglesia hay una chocita donde viven el hermano que cuida la iglesia.
y quedan los restos de lo que fue la misión en aquella época, donde había ido un misionero norteamericano para trabajar en aquel lugar. Era la época de la guerra. Angola es un país que ha sufrido mucho, mucho por la guerra. Y estaban en la época de la guerra, había sequía y el presidente de la misión había salido fuera de la misión y estaban los hermanos y la familia del pastor preocupados porque a causa de la sequía ya no tenían alimentos. Un día se reunieron en la iglesia y la hermana dijo, vamos a orar para que suceda el milagro que sucedió con el pueblo de Israel. Vamos a pedirle a Dios que envíe maná para que nosotros podamos comer. Estaban allí y una de las niñas del pastor salió a la parte de afuera y regresó a la iglesia comiendo algo dulce. Y la mamá le preguntó, ¿qué estás comiendo? Y la niña le dice, unos europeos vinieron y me dieron esto. Y entonces era respuesta precisamente a las oraciones que ellos habían hecho a nuestro Dios. Después de eso, por mucho tiempo estuvo cayendo maná y ellos fueron alimentados por este precioso alimento del cielo. Hagan de cuenta que vemos palomitas, es como palomitas y nosotros lo probamos y es algo dulce, muy, muy sabroso. Quiero decirles que en la actualidad todavía cae maná, no recuerdo bien, pero creo que es el día jueves y nosotros fuimos un jueves, pero había llovido y el hermano que vivía allí nos dijo, por causa de la lluvia se deshace, pero actualmente todavía cae maná como evidencia de que Dios tuvo de aquellos hermanos en aquella época. No es mucho el que cae en la actualidad, es poco. Y ha ido gente allí para ver este gran milagro en aquel lugar. El maná cae en los terrenos adjuntos al templo. Hay un pequeño bosque de eucaliptos y allí es donde se le encuentra en la mañana. Cierta ocasión, como siempre hay gente incrédula, dijeron que eso era algo que caía de los árboles, de los eucaliptos, y fueron para acampar en ese lugar incrédulos. Sin embargo, esa noche el maná cayó y más abundante en un terreno un poco más lejos donde no había ningún árbol. Estaba limpio el terreno, allí cayó el maná. Es solamente en la región cercana al templo de aquella misión que se tuvo en Angola, en África. ¿Qué les parece? ¿Habrá alguien que se anime a decir que es mentira? ¿Que es mentira lo del Éxodo? En lo particular confirma mi fe. Y confío más, se afianza mi fe en aquel que sigue dando y nos sigue dando a todos un pan que comer. Muy bien, quienes quieran este video y estas diapositivas, por favor, a través de Julio, envíenle un mensaje y se lo haremos llegar o donde lo puedan recoger para que tengan y compartan esa experiencia. Hay que difundirla. Yo siempre hablaré de este gran testimonio, no de un hombre que fue a muchos años, que podríamos decir. Hay evidencia en la conferencia general, el pastor Velázquez vive y él me compartió la semana pasada este testimonio. Pues bien, vamos a empezar con nuestra lección. Ok.
La presentación será un poco diferente a lo tradicional, pero quiero acompañar unas imágenes que quiero compartir con ustedes también. ¿Qué les parece esta imagen? Maravillosa. Ustedes las pueden conseguir, entran a nasa.gov y van a encontrar estas imágenes que han sido posibles gracias al telescopio Hubble, de donde en la página yo las obtuve. ¿Y por qué las presento? La evolución sería capaz de hacer esta creación. Definitivamente no. Pero si nosotros podemos observar, sí, ustedes ven el espacio que hay aquí en esta distancia. Por la toma pareciera que están muy cerca, pero es una gran distancia la que hay entre esas dos pues masas que se ven. Ahora presento lo que vamos a estudiar, el nuevo pacto, o la reiteración del pacto eterno. Mira otra imagen. A mí me gusta mucho ver estas imágenes y te voy a señalar esta parte. La distancia aparentemente se ve muy corta entre la imagen esta que está a lo que está enfrente y esto de atrás, pero son miles y millones de kilómetros. ¿Quién lo pudo hacer? Solo un Dios creador. Y aquí te quiero presentar la temática de esta presentación, en el cual repasaremos los conceptos de la lección. Vamos a ver un diálogo que haremos entre nosotros. Vamos a ver antecedentes. Y ya en el cuerpo de la lección, aquí vienen días, el pacto nuevo, el sacerdote del nuevo pacto, que se verá más ampliamente en la próxima lección, lo que revisamos y lo que le importa a nuestro Dios, la obra en el corazón y las conclusiones correspondientes. Mira, otra maravilla. ¿Quién puede hacer esto? Solamente nuestro Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31, que se repite en Hebreos por el apóstol Pablo. ¿Por qué hay un pacto eterno en el universo? Yo te pregunto, a lo que hemos ya estudiado, hago la pregunta. Cuando Dios crea el cosmos, ¿lo deja al arbitrio o le da una ley? Si nosotros vemos, como la imagen que tenemos de fondo, la estabilidad, la coordinación, vemos el poder de Dios actuando a través de la ley dinámica de la gravedad. ¿Ustedes creen, por qué creen que los humanos están llegando que a Marte, a la Luna, y que han enviado satélites y sondas? Precisamente porque Dios tiene una ley que es dinámica en todo su universo y es su poder manifestado. Y nosotros estamos envueltos en esa ley. ¿Por qué no salimos volando? ¿Por qué nuestro corazón funciona? ¿Por qué podemos respirar? ¿Por qué hay movimiento de las corrientes de aire y de agua en nuestro mundo? Y lo siguiente, cuando entra el pecado en el universo, ¿se cambia el pacto eterno? ¿Cuál es ese pacto eterno? Lo que
que Jesús lo resumió: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y que a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué hermoso cuadro. Llevó mucho tiempo integrar toda esta imagen, pero es una cosa maravillosa. Para eliminar el pecado, ¿la Trinidad presenta una estrategia y objetivo? Claro. Sí, vindicar el nombre del Padre, su ley, sacrificio en la cruz, restaurar al hombre y la eliminación del pecado en el universo. Dios tiene un plazo para eliminar el pecado del universo. Sí, después del milenio estamos en proceso de la eliminación del pecado. La salvación del hombre no es el centro del conflicto de los siglos. Por la costumbre cultural que hemos tenido en el mundo, se enfatiza que el hombre es el centro de la venida de Jesús, y no es así. ¿Por qué Dios le insiste al hombre para que le permita restablecer su imagen en él? Esto es muy importante. Cuando Dios dice que crea al hombre, dice que le pone su imagen, porque también la tienen los otros seres. No iba a ser la tierra una excepción. Y por eso se anota aquí: si la imagen de Dios, la ley, no está en el corazón, ¿podremos estar en su presencia? No. El pecado no soporta su presencia. Mira qué hermosa imagen. ¿Qué no puede hacer Dios en tu corazón? Te pregunto. La visión del pacto eterno en otros mundos, la imagen de Dios, requisito para estar en la presencia de Dios, la didáctica divina del pacto eterno y la estrategia divina para eliminar el pecado. Mira qué imagen. Cada vez que encuentro esas imágenes dije: no puede ser. Solamente el Dios que me sostiene, nos sostiene, es el que puede hacer estas obras. Miren qué interesante visión tuvo Elena G. de White. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas las estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Dios y su semblante refulgía del santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió: mire qué declaración. Hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en la desobediencia como los habitantes de la tierra. ¡Wow! La leo de nuevamente. Hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. ¿Qué declaración? Primeros Escritos, página 39, párrafo 3. Amar al infinito y el omnisciente con toda la fuerza. La mente y el corazón representa el más alto desarrollo de toda facultad. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, se ha de restaurar la imagen de Dios. ¿En el cielo o aquí? Aquí. Por eso el énfasis de la lección. Aquí tenemos que permitir que Dios obre en nuestras vidas. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios.
cumplir los designios de su Creador, eran el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en este estado de felicidad. ¿Cómo era ese estado de felicidad? Los seres creados con la imagen de Dios en su ser. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Por lo tanto, llegamos a existir y vivir en medio de un conflicto de lealtad al Creador o a Lucifer. Este es el conflicto en el cual nos estamos desenvolviendo. Y el conflicto se lleva también en nuestra mente. Cuando el principio de amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y aquí esta palabra. Pondré. No es que tú, aunque te aprendas de memoria los 10 mandamientos, vas a tener el cambio en tu corazón. Y si la ley está escrita en el corazón, no modelará la vida. La obediencia, es decir, el servicio y lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Esto es el centro. Lealtad y servicio. En Historia de la Redención, en el capítulo 1, Elena G. de White hace mención en el diálogo del Hijo y el Padre. Le dice, vamos a crear al hombre, pero va a ser probado ¿en qué? En lealtad y en el servicio. ¡Qué imagen! ¿Quién coordina todo esto? No hay evolución, no hay nada, no se estamos, que dicen que en miles de años, etcétera, eso es mentira. Lo ha inducido Lucifer, pero esto hace nuestro Dios. Y como dice el versículo de memoria, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No sé si haya, Julio, ya alguna pregunta, pero en esta imagen vemos cómo los científicos ven el movimiento de las corrientes marinas. ¡Qué espectáculo! Que todo está coordinado, pareciera que hubiera desorden, pero hay un orden que lo maneja nuestro Dios. Aquí vienen días, ¿por qué Dios promueve el pacto? El pacto de Sinaí se había roto, era una. Y otra cosa más, porque sabe Dios, o debemos entender nosotros, que el conflicto tiene plazo. Y ese plazo lo tiene Dios. Y como dice Elena de White, si se descorriera el velo, veríamos qué es lo que se está haciendo en el cielo que impacta en la tierra. Imagínate que estás en la asesoría del gobierno de Dios. ¿Qué no estaríamos viendo de lo que se hace en ese lugar y su impacto en la tierra? Problemas del primer pacto. El pueblo no percibía la gravedad de su comportamiento. Dios ofrece perdón. Y esto es muy importante. Perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonarnos?
Yo sí le pido perdón a Dios por lo que hago y me lo concede. Pero hay dos vertientes cuando el perdón de Dios viene. El perdón a mí, que yo me perdone, y perdonar al prójimo. Esa experiencia tiene que ser cotidiana, el perdón. Por el rompimiento del acuerdo, pero sigue vigente la oferta del pacto dentro del tiempo de gracia. Dios ya tiene ganado el conflicto. Lo que estamos viendo es para que veamos de qué tamaño es la desobediencia a la ley de Dios. El pacto eterno nos cuida en la temporalidad del conflicto de los siglos. Mira qué hermoso astro hay en algún lugar del cosmos de Dios. Resumiendo dentro de nuestra lección, el antiguo ofrece protección, redención, pero el pueblo dijo a Moisés, habla tú. No quisieron hablar con Dios. ¿Qué pasa? No quisieron hablar con Dios. Y repetimos nosotros esta experiencia. No queremos hablar con Dios y a veces le decimos a un hermano, hermano, usted que lo oye Dios, ¿puede orar por mí? ¿Cómo? Quieras o no reconocerlo, Dios está leyendo tu mente. Salmo 139. Dios conoce lo que tienes en tu cerebro y en tu subconsciente. A Él no lo vamos a engañar. No sería Dios si no estaría leyendo, pero nos da el libre albedrío de aceptar o no su ley y de aceptarlo como creador. Y lo haremos, dijeron ellos, sin relación de fe. ¿Qué nos ofrece el nuevo pacto? El sacrificio del Hijo, el perdón, protección, redención. Hay un santuario celestial que a veces tenemos miedo de lo que sucede en el santuario. Y el santuario es para nuestro beneficio. Porque ahí seremos declarados, ¿para qué? Para vivir, seguir viviendo en la eternidad de Dios por la eternidad. Dios dice, lo pondré en tu corazón por relación de fe. Jeremías 31, 31 al 34. Esta palabrita que Dios dice, lo pondré. Algunos, yo a veces creemos que si vamos con él, no es, estoy haciendo a un lado la profesión que hoy se conoce como psiquiatras y psicólogos. Tienen su función y tienen su ayuda. Pero ellos llegan hasta un punto. Hasta un punto. Y se tiene una mejora conductual. Pero acá es el énfasis de la lección. Lo pondré en tu corazón. Una cosa que aprendí cuando estuve acompañando a Arminda en Canoas. El doctor Ramírez tiene un libro que habla, dice, ¿dónde reside el pecado? En el subconsciente. Y muchas veces, hermanos, no le damos atención a esta parte. Jesús dijo, ¿a poco puedes evitar que los pajarillos vuelen sobre tu cabeza? Así es precisamente lo que
sucede con nuestro subconsciente en nuestras vidas. Hermano Jaime, aquí hay una pregunta de Joel Valencia. Dice, ¿Sí? ¿cuál era la función de la obediencia en el antiguo pacto y cuál es su función en el nuevo pacto? Bueno, lo estamos viendo, ¿sí? Déjenme concluir ahí. Esa pregunta se contesta con lo que estamos presentando. En el antiguo se ofrecen símbolos, un santuario terrenal con visión de futuro. En el nuevo ofrece realidades. Ya sucedió el sacrificio del Hijo como lo visualizaba el santuario terrenal. O sea, Dios iba presentando a cada personaje que hemos visto cómo le planteaba el pacto eterno conforme a los hechos que iban sucediendo. Ellos no entendían, el pueblo no entendió los ritos del santuario. Sí sabían que era una costumbre ir a llevar un corderito, sacrificarlo, entregar la sangre y ya. Y se regresaba porque estaba perdonado. Le preocupaba el perdón de Dios, no la continuidad del perdón de Dios. O sea, perdonar. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Cuando no se perdona una persona, llega hasta el suicidio en el grado extremo. Y lo que nos ofrece el nuevo pacto es la visualización de la erradicación del pecado del universo y restaurar al hombre, ¿sí?, en la eternidad de Dios. Mira qué imagen. Qué imagen tan bonita. ¿Cuánto espacio se ve? Una dimensión tremenda. Y el Padre, con su poder, controla estos grandes en el cosmos. Y ahora viene la parte medular de la lección. La obra en el corazón. En Hebreos 8:10, porque este es el pacto que haré. Y la pregunta que pongo aquí, ¿lo deseas? ¿Tú quieres hacer ese pacto con Dios? Con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. A veces creemos que con guardar el sábado, venir a la iglesia, cumplir con los compromisos y tenemos responsabilidades, es suficiente para que esto suceda. No es cierto. No es cierto. Porque yo tengo que dar tiempo de calidad, como lo menciono más adelante. Tiempo de calidad para dialogar con Dios y dejar que esto suceda. Él pondré mis leyes en la mente. Se necesita tiempo de calidad, mis hermanos. Se necesita hacer a un lado todo lo que te pueda distraer y decirle, Señor, aquí estoy. Nada más, aquí estoy. Tú quieres hacerme el bien. Ese es el amor de Dios. Te quiero hacer el bien. Te quiero mostrar mi justicia. Te quiero mostrar mi gracia. Te quiero mostrar mi misericordia. Dame, en palabras humanas, dame chance. Dame chance de hacerlo. Y por eso he dado el sábado.
Cuán importante de esta visión es entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y luego dice, cuando haga esto, yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Nadie, y me gusta esto mucho, el 11 dice, nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce el Señor. Oh, mis hermanos, en mi niñez, que me tocó ver cómo crecía la iglesia en Ciudad Victoria, ¿sabe qué era lo único que mi abuela, mi madre y los hermanos tenían en sus manos para conocer al Señor? Porque no había pastores, había pastores para los territorios que le asignaban. Era la Biblia y el espíritu de profecía. Por eso tú verás en cada presentación que mostraré el espíritu de profecía, porque teníamos un diálogo con Dios para saber su voluntad. No había la cantidad de materiales que hoy hay. Era la Biblia y el espíritu de profecía. Y a leer, hermanos, yo no sé cuántos tengan más de 40 o 50 libros en su casa del espíritu de profecía. Te doy un dato y la gloria es de Dios. En la Universidad de Montemorelos se le presentó un proyecto de integrar los demás de 70 libros del Espíritu Profecía y el comentario adventista, y lo aceptaron, lo aceptó la conferencia general, y Tito Félix Cortés, que es mi sobrino, y un servidor, estuvimos a cargo de ese proyecto. Y se hizo. Y ustedes, algunos pastores que le he preguntado de aquella época, les digo, la Biblioteca de la Esperanza, yo la usé, pero era como un CD, pues esa tecnología ya pasó, ahora tenemos otra más fresca y buena. Pero hermanos, y la iglesia tiene, por eso la frase que se puso para buscar, es para que entraran al espíritu de profecía y buscaran la referencia. Nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, como ahora, conoce a Dios, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el menor. Y jamás me acordaré cómo me gusta esta frase. Y jamás me acordaré de sus pecados. ¡Qué bendición! El hombre se puede acordar de tus pecados y te las puede estar sacando en pancartas aquí en la iglesia a decir, ese hermano, esto y esto y esto y esto. Pero si Dios ya lo olvidó, ¿qué pasa? Dios ya perdonó mi pecado y tú todavía te acuerdas. Al decir nuevo, ha declarado caduco y al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado hasta a punto de parecer. ¿Cuántas mejoras en la presentación del mensaje? Sí, hace el Señor. Maravilloso Dios. ¿Tú crees que si Él hace estas maravillas, no podrá hacer en tu corazón la maravilla que quiere hacer, de poner su imagen para que podamos estar en su presencia cuando Cristo venga y gozarnos hoy
la obra en el corazón, en el subconsciente, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con diálogo y en tiempo de calidad, restaurar su imagen, la ley perdida en nosotros, para poder soportar y estar en su presencia, para que le alabemos con gratitud por nuestra restitución, a vivir por la eternidad en su eternidad. Dios te crió, mi estimado hermano, en su eternidad, porque es eterno, para vivir por la eternidad. ¡Qué valoración para nuestra estima! No te preocupes si alguien te quiere opacar. Saco a colación una experiencia de un hombre que conocí hace unos 10 años, 8 años, y que le hice un trabajo de sistemas, y hace 10 días me avisaron que se tiró del puente hacia el río. Joven, 50 años, que tiene una planta y sembradío de tomate. Y yo pregunté, ¿y por qué? Y me dijo su padre, ya no pudo más tolerar. Oh, estimados hermanos, el Dios que desea que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo, que nuestros afectos se fijen en las cosas eternas. Cuando nos detengamos en estas cosas, el Señor animará nuestra fe y confianza. Creo que es tiempo de dejar de estar viendo la obra de Satanás en el ser humano y en el mundo. Es tiempo, porque nos distraemos. El Señor nos invita. Dice Dios apartará el velo y nos dará vislumbres de la visión eterna. Por eso puse las imágenes. Pensemos en el cielo. ¡Qué maravillas! Elena G. de White dice que en ese viaje hacia el cielo, ¿qué no vamos a ver en el transcurso? Y posiblemente ya le podríamos decir, eso ya la vi, eso ya lo vi en fotografía, ya lo vi en fotografía, ya lo vi, pero ahora mis ojos lo ven. La obra en el corazón, ya tenemos, hermanos, la información suficiente y necesaria. ¿Qué decides? ¿Qué escoges? Que no nos ciegue el dolor de esta temporalidad de enfermedad y justicia y muerte. Viene un nuevo amanecer. Se nos ofrece. El Creador dice, yo soy tu Dios. Yo tengo un pacto con mi creación. No hizo pacto cuando la tierra llegó a crearse. Él tenía un pacto. ¿Cuál era el pacto original? Del bienestar en el cosmos. Claro que hay una ley. Claro que hay una ley. Claro que su imagen en nosotros, así crió al hombre, para ponerlas en nuestra mente y corazón, porque somos su pueblo, como Él lo declara. Él es nuestro maestro. Hay un santuario celestial. Qué fabulosa obra hace Jesús para nosotros. Y nos dice, hay que perdonar y olvidar tu pecado. Pero tú también perdónate y tú también perdona a tu prójimo. Y el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Y sin esa experiencia, la imagen no cae en nosotros. Sin esa experiencia, no recibimos
la transformación. Ser restaurados a su propósito de vivir en su eternidad por la eternidad. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. Si no apreciamos a nuestro Creador, no vamos a querer tener su imagen, no queremos respetar la ley. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Conflicto inminente, capítulo 1, página 6.2. Solo disponiéndonos a encontrar con Dios que nos busca para tener un diálogo con tiempo de calidad, se realiza el proceso de su ayuda para lograr nuestra restauración presente y futura por su plan de eliminación del pecado en el cosmos. Hay una pregunta. Ok. Hermano Jaime, aquí tenemos unas 2, 3 preguntas. ¿Sí? Voy a leerla. La hermana Magdalena Calderón y pregunta: en el pacto antiguo, aparentemente se les ofrecía la tierra prometida, el perdón de pecados, la victoria ante los enemigos, prosperidad y sustento, pero parece ser que no tenían la promesa de vida eterna con Dios. ¿Es así? No, es negativo. O sea, la promesa, mire, Dios nos crió en su eternidad, porque es eterno. O sea, no va a crear un ambiente temporal para crear algo. Él nos crea en su eternidad. ¿Para qué te crea en su eternidad si no vas a vivir por la eternidad? Y por esa razón, ¿verdad?, hace un plan de restitución y eliminación del pecado. Entonces podemos decir que en el pacto antiguo también estaba la promesa de la vida eterna. ¿Es así? Claro. Ok. Aquí hay otra pregunta. Clase 5, ¿decir que hay un nuevo pacto implica algún defecto en el antiguo? No, es un aspecto didáctico. Es un aspecto didáctico. Él fue dando, miren, por ejemplo, cuando habla con Noé, sí, le dice, parte de su plan era el diluvio, y le dice, tú crees nomás en mí. ¿Crees en mí? Órale, a crear el arca. Y él le ofreció, te voy a salvar, etcétera, etcétera. No se puso Noé a preguntar, y bueno, y después con estos hijos vamos a repoblar. O sea, podrían venir algunas cosas adicionales que en la mente humana surgen. No, ya tenía Dios todo ese proceso. O sea, Dios tiene una estrategia de eliminación del pecado maravilloso, hermanos. La otra. Claro, la lección nada más para entonces aclarar la respuesta. Decir que hay un nuevo pacto implica algún defecto en el antiguo. La lección decía a lo largo de la semana que más que un nuevo pacto era una renovación de pacto, porque el pueblo judío había roto la relación del pacto antiguo, pues, ¿vale? Clase 1. Si Jesús es el único sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec en el nuevo pacto, ¿por qué se dice que todos somos sacerdotes hoy? Bueno, ¿por qué servimos en la iglesia y a los demás? ¿Sí? La prueba, acuérdense, hermanos, si me da chance, ahorita mientras yo podría buscar aquí en presencia de ustedes la frase, el párrafo del Espíritu Profecía, que es bien importante tenerlo bien claro, donde el Padre, ya habían sacado a Lucifer y el Padre le dice al Hijo, vayamos adelante con el plan de crear la tierra, para que una vez el hombre sea probado
y en el tiempo llegue a ser como un ángel. ¡Ah! ¡Qué lindo!, ¿no? Oye, a ver, yo te pregunto, ¿te estás preparando para ser ángel? Ese es el sacerdocio que hoy nos ha puesto el Señor, servir en la iglesia. No estar sentados, hermanos, perdón. ¿A poco Dios te quiere de espectador? No, Él te quiere como un actor, que seas un testigo de Jehová, que digas, este es mi Dios, este es mi Creador, esta es su ley y me está restaurando para su propósito original. Mira, hermano, ¿quieres poner la diapositiva esta última? La Trinidad, nuestro Creador, siempre ha querido compartir su triunfo futuro sobre el pecado. Solamente dejemos que transforme nuestro corazón y nuestro nombre. Que el nombre de Dios sea vindicado hoy y para siempre. Sí. Hermano Jaime, pregunta, a manera de consejo práctico, ¿qué podría ser? Dejemos que transforme nuestro corazón y mente, a manera de consejo práctico. Mira, Elena G. White da un consejo muy bonito. Conságrate a Dios, ¿qué? Cada mañana. Conságrate a Dios cada mañana. Yo tengo un grato recuerdo de mi madre, mis abuelos. Antes de empezar el quehacer de la casa, ellos tenían, yo veía a mamá cuando despertaba, que ella estaba leyendo la Biblia y el espíritu de profecía. Y así mi abuela. Y esa experiencia, el segundo mandamiento, estimado hermano, repercute hoy en mí. Porque ¿qué dice el segundo mandamiento? Que bendecirá a los hijos ¿de quién? De que los que han obedecido. Por eso es muy importante la relación de padres para que haya bendición hacia nuestros hijos. Eso es bien importante. Sí, ¿había otra pregunta? ¿No? Por ahora no. Mi estimado hermano, deja y haz tiempo de calidad. No es el tiempo que dedicas a tu familia enseñando. No, es para que tú aprendas, para que el Señor, tú le digas, Señor, hay cosas que ya no veo. ¿A poco no nos pasa lo siguiente? O nomás me pasa a mí, que a veces no sé qué pequé. Y yo me asusto. ¿Cómo que ya no peco? No tengo nada que pedirle a Dios perdón. Estoy en un error entonces, Señor. Aquí estoy. Revisa mi subconsciente. ¿Por qué me vienen escenas que conscientemente no las traigo? Me vienen, y Jesús dijo de eso. Por eso Él dice, déjame limpiarte para poner mi imagen en tu vida. Que es cierto, batallamos, pero allí está el santuario, ahí está Cristo. Cristo está para perdonarnos y para que en regreso nos perdonemos a nosotros y perdonemos a los demás. Aprendamos a tolerarnos en lo que resta a la segunda venida
del Señor Jesucristo. Nos vemos pronto, aquí o allá. Dios les bendiga. La frase, aquí está el libro de la frase y Cajut. La frase, a ver, ojalá que esperemos tantito para ver la frase. Si no se la... ok. Miren, es que es fundamental en la lección y por eso pedí que la buscaran. Bueno, tendré ese tiempito ahí para cerrar, pero es bien importante voy a decir una frase, al cabo no digo dónde la encuentren, pero dice, el cielo empieza en tu mente. ¡Qué declaración! El cielo, y hagamos una estadística, hermanos, de nosotros, ¿qué tanto de nuestro tiempo le dedicamos a pensar en el cielo? Por eso, hermanos, al poner las imágenes, era que vieras que hay un cielo maravilloso creado por un ser que te ama. Por un ser que te ama, estimado hermano. Así es que viene, síguelo. Continuamos con el programa y lo van a mencionar y se me va a dar tiempo para que leamos juntos la frase de la semana. Todo mundo puede bajar el espíritu de profecía en su celular y en su computadora. Hagámoslo. Es una bendición tremenda. Bueno, nos vemos pronto. ¿Ya la contestaron? Bueno, a ver, pues ya no la contestaron. De una vez la ponemos, Julio. A ver, no. Bueno, ok, como ustedes digan. Muchas gracias por su tolerancia a un servidor.